¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Me acompaña acá en estudio Francisco Sequeira, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad BICU, 30 años de autonomía. Bienvenido a Café con Vos para que hablemos de este tema. Muchísimas gracias por la apertura y por darnos la oportunidad de dialogar de algo que para nosotros es fundamental. Son 30 años que podría decirse fácil, pero son precisamente eso, 30 años. Y vos planteabas la pregunta anteriormente de qué ha pasado en la costa. Y no solamente es la pregunta de qué ha pasado en la costa, sino qué tanto estos dos polos históricos que han tenido trayectorias históricas distintas, que podríamos decir colisionaron en algún momento de manera conflictiva en los 80 y producto de esa colisión y un proceso de diálogo, de negociación y de paz se generó el Estatuto de Autonomía, que tanto estos dos polos se han acercado producto de esa apuesta por una nación multicultural, multilingüe, que plantea la Constitución y que lo refuerza el Estatuto de Autonomía en su contenido. Me parece importante que le expliquemos a la población que nos está viendo o escuchando el contexto casualmente en el que se da el Estatuto de Autonomía. ¿Qué contexto estaba viviendo el Caribe? Porque hemos hablado ahora ahora es bien fácil, como decimos, hablar de 30 años, pero claro, ¿en qué momento se da y qué ha ocurrido en 30 años después de que se aprueba? Sí, mira, el contexto es sumamente complejo, es un contexto post-revolución, del triunfo de la revolución en el 79. Se empieza a hablar del Estatuto de Autonomía en el 85, producto de un proceso de negociación y de paz. ¿Y cómo se llega a la negociación y la paz? Es precisamente porque existió un conflicto entre la dirigencia indígena costeña que reivindicaba los derechos de autodeterminación en la costa caribe, y ese conflicto se generó con la Junta de Gobierno revolucionaria. Y el conflicto, ya una vez que hemos investigado, sistematizado y revisado la historia, se genera por una falta de comprensión de las realidades de la costa caribe y una falta de comprensión de las reivindicaciones de la población de la costa y de la dirigencia indígena. Esta incomprensión llevó a arrestos de diferentes dirigentes, los arrestos llevaron a una escalada en las tensiones, la escalada en las tensiones llevó a un conflicto armado que tuvo una duración entre 2, 3 o casi 4 años entre que se desarmaban los diferentes grupos armados que estaban con mayor presencia en el Caribe Norte. Pero parte de la incomprensión que se generó en ese momento implicaba que para el gobierno revolucionario las reivindicaciones de los indígenas por autodeterminación se entendían como reivindicaciones independentistas, y detrás de las reivindicaciones independentistas pues estaba la CIA, porque estamos hablando de un mundo de la Guerra Fría cuando estaba en su apogeo. El contexto de la Guerra Fría que Nicaragua estaba metido de cabeza, pues. Claro, porque todo el apoyo revolucionario de Cuba. Sí, la Unión Soviética, los gringos por el otro lado, nosotros como campo de batalla de esa guerra conflicto ideológica mundial. Entonces, ya en el escenario global y también a nivel regional, en el continente americano, en el hemisferio occidental, las tensiones eran altas y la reivindicación indígena se inserta en esas tensiones y por consiguiente había una desconfianza política, ideológica importante, pero también una desconfianza histórica por cómo el resto del país y la élite política de los diferentes gobiernos desde 1894, que se da la anexión forzosa por Zelaya, hasta el 79, por cómo se habían relacionado con el Caribe, se genera esa desconfianza que también tiene una base étnica, y hay que decirlo claramente. Había una desconfianza hacia el mestizo de la costa, del Pacífico, o el mestizo que era impuesto por el gobierno central, el mestizo que venía a ocupar cargos de funciones públicas y que administraba los recursos de la costa Caribe, cuando en la costa Caribe la propia gente ya había administrado sus propios recursos bajo el régimen de la Reserva de la Mosquitia desde 1860 y antes de eso con el reinado de la Mosquitia. Entonces, este conjunto de elementos hicieron emerger el conflicto armado, un conflicto armado que tuvo implicancias muy fuertes en las comunidades mísquitas del norte. Hubo mucha desmovilización de gente desde sus comunidades hacia zonas, entre comillas, seguras, y se generan diferentes lecturas de decisiones que tomaba el ejército por un tema de seguridad y decisiones que... Hubo desplazamientos de poblaciones completas, de comunidades completas que
desaparecieron. Claro, y desde el argumento de la seguridad decían, vamos a mover a esta población para que no estén, población civil no sea sujeta de víctimas del conflicto armado, pero desde el otro lado se miraban como acciones que atentaban completamente y probablemente hayan sido ambas. Es decir, desterrar o desarraigar a una comunidad entera desde su vida alrededor de la tierra, del río y los recursos naturales por razones de seguridad. Y demás, ¿no? Es eso, es un desarraigo, no importa las razones y justificaciones. Pero ese conflicto logró ir desescalando en la medida en que se acercaron posiciones y se fue abriendo una luz en términos de confianza, tanto entre las autoridades militares y políticas del gobierno revolucionario como con las autoridades militares y políticas de las facciones misquitas que estaban alzadas en armas, que era Misura y diferentes grupos que tenían esta posición, que habían entrado en confrontaciones directas. Las negociaciones llevaron a comisiones de autonomía en cada región, una comisión de autonomía en el norte, una comisión de autonomía en el Caribe Sur, que en ese entonces era Zona Especial 1 y Zona Especial 2, y estas comisiones desarrollaron un proceso de consulta a lo largo de todo un año, entre el 85 y el 86, para primero definir qué era autonomía y qué querían y entendían por autonomía, porque el conflicto cesa cuando el gobierno dice esto lo comprendimos mal, aquí realmente la comprensión, la reivindicación es distinta y el planteamiento básico es sí autodeterminación, pero en el marco de la soberanía nacional. Y se empieza a hablar de autonomía, emergen las comisiones, se desarrollan las consultas, se generan los primeros borradores y finalmente entre una reforma a la Constitución se incluye un capítulo de los derechos de la población de la costa caribe y posteriormente la Asamblea aprueba y publica el Estatuto de Autonomía el 30 de octubre del 87. Estamos hablando, como le decía yo, para ser justo, en la mitad de esa década de los 80, en donde el gobierno de Nicaragua, la Asamblea Nacional de ese momento, es la que le da prácticamente la apertura a este proceso autonómico. Sí, y eso, digámoslo en términos sencillos, después pasó la cuenta, como dicen cuando se pierden las elecciones en el 90. Desde el 90 hasta tal vez el 2006, la autonomía fue torpedeada por los diferentes gobiernos neoliberales que estuvieron en ese momento. Desde el gobierno de doña Violeta, al doctor Arlimán, al ingeniero Bolaño, hubo una desconfianza sistémica hacia la autonomía, pero desde un punto de vista ya más académico y antropológico creemos de que viene a ser una extensión de afirmaciones que venían desde el Caribe hacia Managua, cuando le decían a la élite política del siglo XIX no podemos dejar la mitad del territorio en manos de indios y de negros jamaicanos. Entonces era una extensión de esa desconfianza y además de eso se entendía que la autonomía había sido una respuesta errónea de los sandinistas al problema de la costa. Y hay una entrevista que me marcó muchísimo estudiando el tema hace un par de años y es una entrevista a René Herrera, que en ese momento era un cuadro alto del PLC, y René Herrera decía... Ministro de Gobernación de Alemán, para recordarlo en uno de los cargos más altos que tuvo. Pues. Sí, y él decía, los sandinistas se equivocaron en la respuesta con la costa. El problema de la costa es la integración. No es un tema de derechos, por supuesto, pero el tema de integración lo resolvemos con carretera. Vamos a construir carreteras en la costa. Y eso marcó mucho, o es una evidencia de cuáles eran las representaciones de la élite política liberal hacia la costa caribe. Y esto viene a ser sumamente interesante porque también en los 90 los partidos políticos nacionales entran al juego político precisamente porque se abren elecciones para constituir los consejos regionales que están establecidos en el Estatuto de Autonomía, que forman parte del andamiaje de autogobierno, y entran los partidos políticos nacionales junto con algunas expresiones regionales. Y de esa manera se abre la política regional a los intereses nacionales, a las agendas nacionales, y esto ha venido generando sus complejidades en los últimos 20 o 25 años. Vamos a ir a una pausa comercial, Francisco, porque cuando volvamos vamos a hablar de hacer evaluaciones de lo que decía yo al inicio del programa. ¿Esta autonomía es de verdad? ¿Hay independencia en sus decisiones o es siempre el Pacífico decidiendo por los caribeños independientemente de que tienen un enorme territorio? La mitad del territorio prácticamente es del Caribe, una gran población también y una enorme cantidad de recursos naturales, pero la gente sigue diciendo, ¿es Managua o es el Pacífico el que decide? Estamos conversando con Francisco Sequeira, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad
Vico, hablando sobre 30 años de autonomía, ¿qué ha pasado? Y esto no es de puro gusto. Se están cumpliendo el próximo 30 de octubre 30 años desde que se aprobó la ley de autonomía. A propósito de esos 30 años, ¿hay más o menos desarrollo en la costa caribe? ¿Qué creemos? Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, es bastante compleja. Que viene de cómo medís el desarrollo y qué es desarrollo, hasta, bueno, empecemos a ver algunos indicadores clave. Cuando se hablaba del Plan Nacional de Desarrollo hace varios años, que era una iniciativa del ingeniero Bolaño, y presentaban el mapa de pobreza, había una congruencia espeluznante entre los municipios de la costa caribe y donde estaban los mayores índices de pobreza, y era en municipios indígenas afrodescendientes de la costa. Esa realidad en los últimos 10 u 11 años creo que se ha modificado, ha cambiado. Hay proyectos importantes que han tenido lugar en la región de agua, de saneamiento, de productividad, de infraestructura vial. Por ejemplo, lo más reciente es la carretera entre Bluefields y Nueva Guinea, que había sido la soñada, ¿no? Una carretera soñada y frustrada, porque muchos la prometían. Pero ahí va, ahora sí va. Ahora va, y va muy bien. Y eso es muy importante, reconocerlo como algo que el gobierno del presidente Daniel Ortega está haciendo. O sea, eso de viajar de Managua hasta la costa caribe por tierra es un asunto... Es un asunto de 8 horas, pero sí, un asunto muy importante. Terrible, un viaje terrible realmente, sí. Pues, pesado. Es pesado. Sí. Pero entonces, si hay más o menos desarrollo, creo que la respuesta es compleja, ¿no? Todavía hay muchos municipios donde hay vulnerabilidades socioeconómicas. Hay muchos municipios con problemas de violencia, donde la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas y el narcotráfico es importante, sí. Que no es un tema solamente de la costa caribe, es decir, los quiebres más importantes han sido en el Pacífico, pero hay una representación bastante ligada al Caribe como una zona de drogadictos y de narcotráfico, y eso también es otro tema a evaluar en el balance de los 30 años. Creo que el cómo se han apreciado los recursos y el cómo se han administrado, hay un énfasis muy marcado a invertir más en la costa caribe. Hay muchos proyectos de inversión en los últimos 4 o 5 años que pueden indicarnos que se están generando oportunidades para aumentar ese posible y ese potencial de desarrollo de la población, el acceso a educación, el acceso a salud. Y parte de estos elementos donde sí podemos construir el balance de si hay más o menos desarrollo, es que se está trabajando fuertemente desde los gobiernos regionales para la implementación y lograr la implementación efectiva del sistema educativo autonómico regional, del modelo de salud intercultural, de trabajar con los saberes de los productores, de los pescadores artesanales, de los pequeños productores agropecuarios. Entonces, creo que hay un avance importante, pero siempre hay una brecha que podría parecer una muletilla, pero bueno, durante 16 años consecutivamente, entre el 90, además de que se desmanteló el sistema de protección y hubo una reestructuración macroeconómica fuerte en Nicaragua, además de eso, entre el 90 y parte del 2000, la inversión en la costa caribe fue mínima. Y eso implica, y eso también evidencia de cómo el gobierno central y las élites políticas de ese momento miraban al Caribe como un reservorio de recursos naturales que estaba a disposición de las grandes empresas que se podían explotar sin consentimiento de la población. Y eso fue uno de los principales casos donde Nicaragua ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Solcarsa con la comunidad de Aguastigui, porque precisamente el Estado de Nicaragua permitió que Solcarsa explotara madera y sin el consentimiento de la comunidad, violentando lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Entonces creo que el balance es positivo, pero las brechas todavía continúan estando presentes y los desafíos también son importantes de cara a los próximos 5 o 10 años. ¿Deciden ustedes o decide el Pacífico? Lo decía antes de la pausa, hay gente que dice, bueno, tenemos la mitad del país que el territorio, somos una gran población, pero las decisiones se siguen tomando desde Managua, desde el Pacífico. También es una respuesta compleja, porque en la costa hay 4 niveles de gobierno. Tenés delegaciones del gobierno central, tenés del MINSA, MINET y de todos los ministerios, tenés el gobierno regional,
tenés gobiernos municipales y tenés gobiernos territoriales, y dentro de los gobiernos territoriales hay gobiernos comunales. Y se ha dicho de paso, ahí, por ejemplo, en los últimos 10 años se han titulado 23 territorios de la costa Caribe, 24 el año pasado, que esto es una restitución de derechos importantes, aunque hay temas pendientes en términos del saneamiento y la gobernanza efectiva. Entonces, sí, porque si no nos estuviera matando en el Caribe, también en el norte, por el tema de los colonos, y que ya sabemos que sigue chorreando sangre eso, y no hay todavía una respuesta, diría yo, contundente. No hay una respuesta sistemática que lleve a resolver el problema. Porque es un problema estructural realmente. Es estructural y es altamente complejo porque tiene intereses de muchos lados, y al final no queda claro dónde están los intereses, dónde empieza la punta de un hilo y termina. Y eso creo que también ha incidido en que no se pueda llegar a un alcance, pero el Estado de Nicaragua como Estado tiene una responsabilidad fundamental en garantizar derechos humanos. Ahora, en términos de decisiones, creo que los gobiernos regionales han logrado tener un mayor protagonismo en el actual escenario político. Creo que con el triunfo en las elecciones del 2006 y a partir del 2007 se ha abierto un mayor canal de comunicación y de articulación gubernamental, que algunos dicen que es suficiente, otros dicen que no es suficiente. Bueno, es parte del dilema. La autonomía no es perfecta, es un proyecto en construcción, es un proceso en consolidación. Que hay debilidades en cuanto a la autonomía económica, financiera, sí, tenemos que resolverlo y tenemos que pensárnosla. Que hay debilidades en cuanto a la descentralización efectiva de la educación, la salud, etcétera, sí hay debilidades. Pero que los gobiernos regionales ahora tienen un mayor nivel de participación, se escuchan, son considerados, y hay algún nivel de gobernabilidad en las regiones a partir de estas instituciones autonómicas creadas a raíz del estatuto, yo diría que sí. ¿Es perfecto? No, pero nos permite andar y permite dialogar, inclusive dentro de las mismas universidades, que son un producto directo del Estatuto de Autonomía. Si no hubiera habido autonomía, no estaría ni Vicu ni Huracán. El diálogo con las universidades, con los gobiernos regionales es importante, y el gobierno está tratando de poder encontrar la manera de esta articulación intergubernamental, que, insisto, hay muchos desafíos, hay mucha polarización en distintos sentidos, en el norte con Yátama, en el sur con movimientos de oposición. Pero nosotros desde el observatorio, desde las acciones que desarrollamos, creemos que es importante empezar a dialogar con aquellos que piensan distintos a nosotros para construir una visión compartida alrededor de la autonomía que queremos vivir, que queremos desarrollar, a la que estamos apostando, y que de una u otra manera no tiene que ver con las élites, tiene que ver con la gente en las comunidades, los garífonas en Orinoco, los ramas en Ramaquí. Es decir, es la gente la que debería de importar más allá de los intereses políticos. Hablabas de desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que vos identificás que el Estado tiene para potenciar la autonomía de la costa Caribe y potenciar su diversidad étnica cultural? Mira, yo creo que uno de los principales, y tiene que ver con el problema de los colonos en el norte, viene siendo el avance de la frontera agrícola y la gestión efectiva de los recursos naturales. Todavía hay una matriz económica presente en la región que tiene algunos matices y tendencias extractivistas que de una u otra manera no podemos seguir viviendo, y tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos seguir viviendo los recursos naturales, ni de la pesca, ni de los bosques, ni de los ríos. Tenemos que empezar a transformar eso junto con el avance de la frontera agrícola, que paulatinamente está penetrando reservas naturales. En el caso de Bozaguá se han visto los casos donde ya hay presencia cerca del núcleo de la reserva. En el caso de Indio Mavaí es más crítico porque Otto entró por ahí el año pasado y eso habilita determinadas vías de acceso. Entonces creo que la combinación entre la transformación efectiva de esa matriz económica junto con el avance de la frontera agrícola y la administración de los recursos naturales vienen a ser desafíos relevantes. Y por otro lado, también está lo que te planteaba de las representaciones que existen todavía con el Caribe y de cómo estos dos polos se han venido uniendo o no se han venido uniendo. Por ponerte un ejemplo, todavía seguimos planteando que Nicaragua es una tierra de lagos y volcanes, y lo decía un colega hace poco en una conferencia, y es cierto.
simbólicamente seguimos vendiendo a Nicaragua como una tierra de lagos y volcanes. Seguimos vendiendo el huehuense como el gran representante de la identidad nicaragüense, y eso obvia muchas otras expresiones culturales. El Palo de Mayo y el Rondón. Y se asocia la costa con el Palo de Mayo y el Rondón. O sea, fundamentalmente se asocia la costa con playas paradisíacas en Corn Island. Pero creo que esas representaciones que se han cimentado en el imaginario colectivo son parte de los desafíos para construir verdaderos puentes interculturales. Creo que el diálogo intercultural es un tema pendiente. Esa unidad en la diversidad es una aspiración que nos permite avanzar. Es parte de la utopía, como decía Galeano. La utopía sirve para caminar, pero es un desafío fuerte, es un desafío importante. Por ejemplo, hace una semana y media, un muchacho fue apuñaleado en un centro comercial. En el reporte del medio de comunicación salía un comentario en redes sociales de una señora que decía: recuerden que los costeños son engreídos y se creen la última Coca-Cola del mundo. Entonces decimos, hombre, tenemos un desafío importante. Y es un desafío importante no solamente en la costa, para construir relaciones interculturales efectivas que reconozcan el activo de los diferentes pueblos que vivimos en la costa caribe, sino que también implica un puente intercultural con el resto del país, para que el resto del país conozca la historia y valore los activos culturales que están en la costa caribe. La gente está escribiendo en el Facebook y quiero darle espacio para ellos, y también están los teléfonos por si usted quiere meter su cuchara a través de una llamada. Dice Max Juárez: Luis, creo que la autonomía de la costa es un error político y social, porque Nicaragua es una sola y por lo tanto se debe actuar así. Si vos mirás el territorio costeño, es la mayor masa de tierra de Nicaragua y por lo tanto es donde hay mayor riqueza, que debe ser explotada con inteligencia. ¿Qué ha pasado con los costeños? Se creen de otro país porque no les conviene saber muchas cosas que ven ahí. Yo conozco mucho de la costa porque viví 7 años en esos lugares, en los años 80, y creo que el atraso que hay en esa zona es preocupante en alusión a la costumbre y religiones. Leopoldo Jarquín dice, por otro lado, hay un par de preguntas que él está haciendo. 2 preguntas a tu invitado: que si es originario de la costa o del Pacífico o es costeño. 2, ¿por qué no hay muchos aspirantes a la presidencia o a grandes cargos procedentes de esa zona? José Betanco Silva, y aquí cierro los mensajes en el Facebook, dice lo siguiente: ¿cómo evalúan la inversión pública? A ver, se me movió un poquito, me disculpan. Dice, ¿cómo evalúan la inversión pública en estos 30 años con la gobernación regional? Pregunto esto porque el mal estado de la carretera entre Vilgo y Huaspán, que la conocí en los años 70, está en muy buenas condiciones. Da la impresión de haber retrocedido. Hay 3 mensajes, pero también hay llamadas. Dejemos pasar un par de llamaditas ahí para que también Francisco pueda interactuar con los amigos en el teléfono. Aló. Aló. Sí, adelante, amigo. Aló, buenas noches. Quería participar. Sí, adelante, amigo, lo estamos escuchando. Bueno, yo creo que el proceso de autonomía es válido. Es uno de los logros que ha habido para la costa atlántica. Desgraciadamente, en los años 90 se atrasó el proceso de la integración verdadera de la autonomía, pero que hoy se le está dando un nuevo impulso y yo creo que podemos desarrollar nuestro país como un todo, respetando los diferentes grupos étnicos, su cultura y su creencia. Gracias por su llamada. ¿Hay otra? Pasemos con Francisco. ¿Francisco? Sí, yo creo que el primer comentario reafirma que es importante construir puentes interculturales. A ver, la autonomía en el 87 fue un hito latinoamericano, porque no se había reconocido y no se había encontrado cómo poder reconocer derechos de autodeterminación de pueblos indígenas en el marco del Estado liberal moderno que implicaba un solo Estado, una sola nación. Entonces la autonomía irrumpe en ese paradigma conceptual y político a nivel mundial y dice, no, puede haber un Estado, múltiples naciones. Y ya Ecuador y Bolivia avanzan un montón recientemente cuando plantean el Estado plurinacional. Entonces creo que, bueno, tenemos autonomía y tenemos que trabajar en construir puentes interculturales para que comentarios como el primero que compartías y leías realmente estén basados en un proceso de diálogo y de conocimiento histórico de
que esto no tiene que ver con la administración de los recursos que por mi voluntad yo quiero que sean míos, tiene que ver con trayectorias históricas fundamentales. Sos originario del Caribe, ¿y por qué no hay desde esa zona aspirantes a cargos fuertes? Yo devolvería la pregunta, ¿cómo tiene que ser alguien del Caribe? Es decir, es complicado y es complejo e interesante si lo querés ver. Si soy del Caribe tengo que ser negro, tengo que tener rasta. ¿Cómo tengo que ser para ser del Caribe? Multicolores. Es decir, soy costeño, soy de Bluefield, punto. Es decir, el resto son representaciones racializadas sobre la población. Y candidatos de la presidencia, bueno, veamos dónde han estado los polos de poder de los partidos políticos nacionales. Creo que eso tiene mucha influencia y tiene mucha presencia en la distribución del poder, y eso también tiene que ver por qué no hay candidatos presidenciales que vengan de Chinandega, de Jinotega, de Chontales, etcétera, que son polos también distanciados o regiones distanciadas de donde se distribuye el poder. ¿Cómo evalúas la inversión? Esa es la última pregunta que te hacían. Sí, la evaluación de la inversión es algo complicada, pero se le ha dado seguimiento a través del sistema de inversión pública, a través del sistema de transferencia municipal, el Transmuni, se ha podido observar cómo está la inversión. Y bueno, la carretera de Bilbo y Huaspán es un ejemplo, pero también el tramo Río Blanco-Mulucucú, en el caso del norte, ha venido mejorando. En el caso del sur ya hablábamos, la carretera de Rama a Managua está en muy buenas condiciones. Se está construyendo la carretera de Rama a Cucragil y eso va a conectar con Laguna de Perla. Entonces, la inversión va fluyendo y los municipios están haciendo su parte. Con esta pregunta cerramos. ¿Hay que reformar el estatuto autonómico? ¿Qué cambiarías? Yo creo que la reforma sería algo precipitada. Y no necesariamente diría que hay que cambiar algo, sino más bien construir mayores consensos alrededor de los planteamientos del Estatuto de Autonomía, porque hay que resignificar la autonomía en el siglo XXI con los cambios generacionales que han ocurrido en la región y de cara a una visión compartida que incluya todos los intereses y todas las aspiraciones de los pueblos en la costa. Gracias, Francisco Sequeira, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad BICU. Es más o menos lo que está ocurriendo en el